Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Ya son un poquito pasadas las 7. Bien, el tema que vamos a ver hoy viene intitulado de Adán y Eva y el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un tema interesante, sobre todo porque cae en el concepto de la mitología. Ahora la iglesia está un poco más abierta y asume que esto es todo simbólico, por lo menos algunos autores o algunos sacerdotes o algunos teólogos asumen que no fueron 7 días para construir el universo o el sistema solar o la Tierra, sino que fueron 7 periodos inmensos. Acuérdense que todavía en el siglo XIX se asumía que la Tierra y todo lo que rodeaba el sistema solar se había construido en 4.000 años. Que tenía 4.000 años todo. Y así, y bueno, aquí les cuento más del tema. El interpretar al pie de la letra, como les dije la sesión pasada, es uno de los grandes problemas, ¿sí? Y este tema siempre ha sido interesante, y trato que lo han llevado al cine muchas veces, acuérdense, ¿no? No sé qué versión habrán visto, pero siempre ha sido interesante, si es que no han leído la Biblia, por supuesto. Este pasaje, o el pasaje donde aparece esta leyenda, mito, que no puede ser, desde como vamos a enfocarlo hoy, un hecho histórico, desde el punto de vista tal como aparece escrito. Aparece en el libro de Génesis. Recuerden que hay 4 libros en la literatura cristiana que fueron tomados de los judíos, porque en realidad el Antiguo Testamento es de los judíos, y lo tomaron y lo ensamblaron con los evangelios. Hay 4 libros, son Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. Se asume Deuteronomio, así el famoso Pentateuco, sí, que se asume que lo escribió Moisés, pero hay muchos cuestionamientos sobre el tema. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Muy complicado. La idea es que lo que vamos a ver se empata muchísimo con las grandes tradiciones, con la gran tradición de la sabiduría antigua, que de alguna manera corrobora lo que simbólicamente aparece en la literatura judía. De todos modos, para los que les interese este tema y quieran investigarlo más, yo les sugiero que tienen que irse a estudiar Cábala, si no va a ser muy complicado. La Cábala es la parte, digamos, mística de la tradición judía. Y para verla hay 2 libros muy interesantes. Uno de ellos es el Zohar. Sí, este se llama el Zohar. Aquí hay libros de Cábala, pero bueno, no he visto alguno. El de Dion Fortune es muy conocido, pero no sé, para empezar, tienen que empezar con algo más sencillo. Y hay otro que se llama el Sefer Yetzirah, que es un libro, digamos, que decodifica un poco la literatura judía que aparece en la Torah, de donde fue sacada el Pentateuco, ¿sí? Los 4 o 5 libros. ¿Por qué? Porque la tradición antigua hablaba de que la literatura se escribía en claves. Acuérdense que lo vimos ya en las sesiones de los otros temas. No hay literatura valiosa que sea escrito tal como se dijo. En la antigüedad, los grandes maestros transmitían su conocimiento de boca a oído. Nunca se escribió. Pero como llegó un momento en que el conocimiento se transmitía y los alumnos, o algunos de ellos no muy desarrollados, lo alteraban al transmitirlo, se asumió que se debía ¿qué? Escribir, para que no se alterara tanto, no se modificara tanto. Pero no se iba a escribir abiertamente, como dice el Maestro Jesús, ¿no? A vosotros les he dado a conocer los secretos de mi Padre, pero a las demás les hablo con parábolas. No los puedo hablar abiertamente, porque no hay madurez de las personas para entenderlo. Y si lo hay, en el sentido del conocimiento y de la madurez ética y moral, si no lo hay, podría ser usado para fines muy personales, o sea, fines egoístas, que es lo que pasó en la raza atlante, que ya mencionaremos en su momento, que fue usado el conocimiento ¿para qué?
para generar poder, y la parte oscura se desarrolló muchísimo. La destrucción de la Atlántida tiene que ver con ese tema. El conocimiento antes se daba abiertamente y no con claves. Después del continente Atlante y su hundimiento, de la Isla Blanca, que fue la última parte, se cerró el conocimiento, y todas las órdenes o fraternidades que tienen el conocimiento tuvieron que cerrarla y exigir muchas condiciones a los discípulos que participaran de esos grupos. Ya ven que hasta el Maestro Jesús en un pasaje lo menciona. No podemos hablarle a la gente abiertamente. Primera, puede que no lo entiendan. Segunda, si lo entienden, ¿cómo lo van a usar? ¿Sí? Tercera, si lo usan y lo usan para bien, pues mira, qué bueno. Pero si lo usan, que normalmente sería para eso, sería para su beneficio. Yo recuerdo hace unos años, cuando yo empezaba en la búsqueda, como todos nosotros, que acudí a un curso de control mental. ¿Se acuerdan del de Silva Mind Control? Bastante bueno el curso, no es malo, está bien. Pero el problema era el conocimiento que se daba a la gente que iba. Yo recuerdo un chico que estaba siempre obsesionado con mentalizar a su jefe para que le aumentara el sueldo. No suena demasiado grave, pero ya empieza a ser el manejada. El mentalizar a alguien. Recuerden que toda aquella técnica que se utilice para controlar a alguien sin que su voluntad participe, no es nada blanca. ¿Esto es claro? Estamos en un poco de magia gris. Porque la persona no se da cuenta que está siendo obsesionada. Y a lo mejor no pasa nada, porque la gente, si no tiene esa facultad bien desarrollada del poder mental, no hace nada. Pero si realmente le toca, vean las intenciones con que se maneja este tipo de cosas. Y esto es un ejemplo simple. Entonces el conocimiento se fue ocultando. Yo recuerdo que en una ocasión, yo menciono mucho a Juan Viñas porque pues con él aprendí muchas cosas. Mencionaba él, ponía un ejemplo. Cuando el Maestro Jesús dio la enseñanza del Sermón del Monte, ustedes recuerdan este sermón que es muy bello. Estaban los discípulos y después estaban los discípulos de los discípulos, o los simpatizantes más cercanos, y después el pueblo que estaba interesado. Se sabe que los discípulos de los discípulos fueron los primeros grupos llamados ebionitas, que eran los famosos pobres de Dios. Probablemente fueron, y es mi opinión, los verdaderos cristianos, porque después se alteró todo. Es mi opinión, ¿sí? Porque después los pobres de Dios ya no fueron pobres. Cuando tuvieron el poder a través de Constantino, cambió la cosa. Pero bueno. Y dice Juan que, comentaba Juan como una especie de alegoría, decía, el Maestro Jesús estaba dando el conocimiento y era como una especie de fuego inmenso que transmitía a la gente. Y ese fuego se los pasa a sus discípulos, ¿sí? Y los discípulos que lo pescan y al pescar el fuego, ¿qué hizo? Se redujo. ¿Por qué? Porque no tenían el nivel del desarrollo del Maestro Jesús. Los discípulos, por muy discípulos, no tenían la elevación del Maestro. Ellos, a su vez, lo lanzan ¿a quiénes? A los famosos ebionitas o a los seguidores. ¿Y qué pasó? A medida que se iba mandando el conocimiento, ¿se iba qué? Reduciendo. Por eso alguno por ahí dijo, hay que escribirlo porque esto se va a acabar. Si sigue reduciéndose no va a llegar a nada, ¿no? Y Juan decía en forma de broma, ahora todos tenemos ese conocimiento en una pequeña velita, ¿no? Lo tenemos en casa, lo sacamos, bueno, los que van a misa los domingos o a la iglesia, como fuere, lo saca, lo enseña a todo el mundo en la iglesia, regresa, lo guarda y sigue viviendo. En eso se convirtió el conocimiento, la enseñanza. Ya no la vivimos, sino simplemente la mostramos. Pero la vivencia del ejemplo del maestro o de sus enseñanzas transforma. Pero eso a la personalidad no le gusta. ¿Sí? Una cosa es vivir la imitación del Cristo y otra cosa es
a notarse que es cristiano. Hay una gran diferencia. Bien. Este diagrama lo conocen, ¿se acuerdan? Bueno, algunos lo conocen. Yo lo pongo siempre porque en este tema me va a interesar insistir en ello. Está basado en la obra, en la doctrina secreta. Probablemente es una... no probablemente, es una síntesis de muchas de las verdades que muestra. Nos dice esa enseñanza, que en el origen todo era el absoluto. El absoluto aparentemente aparece en el Génesis como la oscuridad, ¿no? Y en el principio era ¿qué? ¿Cómo dice ese pasaje? En el principio era de... No, eso es Juan. No, ese es Juan el cabalista. No. Vámonos al Génesis. La oscuridad prevalecía y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas del firmamento, o de aquel gran vacío, o aquel espacio donde no había nada. De aquel absoluto emana ese Espíritu de Dios, o esa primera diferenciación que es trinitaria, recuerda, ¿no? Tres fuerzas mueven a esa unidad, que siempre es una unidad, pero se manifiesta en tres formas. El generador, que es el que genera el cosmos, el que lo mantiene y el que lo destruye. Las tradiciones le han llamado a esos tres aspectos Brahma, Vishnu y Shiva en el oriente, en Egipto Osiris, Isis y Horus, y en el cristianismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? De esas tres fuerzas, y aquí no los menciono porque no estamos trabajando tanto eso, emanaron los 7 primordiales, si podemos así. Y en Ezequiel, quien lo quiera verificar, dice, y a diestra y siniestra están sentados los ángeles a diestra y siniestra del trono de Dios están sentados los 7 ángeles, ¿sí? Primordiales. El trono de Dios es 3 y 7, 10. Los 10 aspectos de Adán Kadmon o del hombre celeste. Los vamos a abordar ahorita. Entonces, de este aspecto emanan las llamadas mónadas que yo he mencionado. Mónada viene del concepto monas, unidad, aunque realmente se maneja como una dualidad. También es una parte de la metafísica, pero lo voy a dejar así. Estas esencias divinas, estas chispas de Dios o de aquella eternidad, hacen un largo viaje que hemos denominado involución. ¿Sí? ¿Qué significa involución? Que el espíritu se va, ¿qué? Envolviendo en la materia. Primero en las fases mineral, después en la fase vegetal, pasa por el animal y llega al ser humano. ¿Sí? Ahí se encuentra ahorita nuestra mónada. Cada uno de nosotros posee una mónada. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los principios del ser humano? Está el animal, está el humano y está lo divino. La mónada se encuentra aquí. ¿Sí? Entonces cada uno poseemos esta esencia de la fuente. Y como hemos dicho la semana pasada, esa esencia, si es omnisciente, omnipotente y eterna, ¿qué significa? Que sus hijos, si así lo queremos ver, también son ¿qué? Omniscientes, omnipotentes y eternos. Por eso varias veces el Maestro Jesús insistía, vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, y volvió a decirlo, no entendéis muy bien, dioses sois. Y constantemente insiste en varios pasajes. ¿A qué nos lleva eso? A que nuestra esencia es eterna. Obvio, una cosa es que esta enseñanza se proponga de esta forma y otra cosa es lo que se ha manejado desde el punto de vista de la enseñanza tradicional. A veces a las personas le incomodan decir que son dioses, ¿no? Dioses encadenados en cárceles de carne, como viene una obra de Van der Leeuw. Si tenemos esa capacidad, esos poderes, esas habilidades, esos talentos,
pues están todavía muy lejos porque ya hemos visto que no hemos manejado muy bien hasta ahora nuestra civilización. Esos poderes o esas facultades están adormecidas porque nuestra conciencia está centrada entre el hombre animal y el hombre humano, ¿sí? Poca relación tenemos con la mónada y nos centramos en el humano, que es animal, un animal que piensa, ¿no? Yo no digo que haya gente mucho más desarrollada, la hay, pero la gran mayoría estamos en esta zona. A esto le hemos llamado personalidad. Y la personalidad se bate con sus necesidades, etcétera, etcétera. Esta mónada, después de haber caído en la materia y entrado a la etapa humana, lleva a cabo el ciclo de nacimientos y muertes y el retorno constante. Recuerden que hablamos del concepto de reencarnación, o como decían los primitivos cristianos, la metempsicosis. Eso hablaba Orígenes en una de sus cartas, y por eso Orígenes no es muy simpático para la iglesia, aunque sea un padre de la iglesia. Los primitivos padres de la iglesia, que venían de las tradiciones paganas, pues enseñaban lo que sabían, a pesar de ser cristianos, pero enseñaban esas verdades. El tema de la reencarnación es un tema complejo para muchos porque a veces más bien no se sabe del tema y se ataca o se critica porque nos parece que yo otra vez volver, no quiero volver. No van a volver. Así como está, ninguno volverá. Ninguna personalidad vuelve igual. ¿Qué es lo que vuelve? La parte esencial, que es eterna, porque el traje que estamos usando ahorita va a ser reciclado. ¿Sí? Pero bien, no me estoy deteniendo en esto porque no es tema de reencarnación. La idea es que poco a poco este proceso nos lleva a enfrentar, tarde o temprano, después de estar girando por siglos o milenios o cientos de miles de años, decidimos enfrentar nuestra primera, el autoconocimiento, del que hemos hablado, de eso equilibrarnos, pasar a la autorrealización, lo que llama el doctor Jung individuación, y de ahí a la etapa superhumana, y de la superhumana sumergirnos en varias opciones, entre ellas la angélica. Otra es la de salvadores del mundo, los bodhisattvas, que asumiendo su responsabilidad con el resto de los humanos, no entran nuevamente a la casa donde pertenecemos, sino permanecen cercanos a la evolución humana y nos siguen ayudando. Este diagrama de alguna forma muestra nuestro largo viaje de involución y después de evolución, que significa que nos vamos quitando de encima la materia. Dios y Señor no son la misma persona y tampoco Jehová. Y estos términos aparecen en el libro del Génesis. ¿Eh? Es interesante notar ahí varios términos. Y para el estudio de estos pasajes del Génesis, sobre todo de los primeros capítulos, tendríamos que ir desglosando parte por parte, porque hay varias participaciones de diferentes jerarquías creadoras. No nos creó una jerarquía solamente, nos crearon varias jerarquías. Si ustedes analizan, hay un momento, la primera parte habla de que hay 7 días de la creación, ¿sí? Más o menos se habla así, ¿no? Cada una de las días se van creando una parte de la tierra, los animales, etcétera, y hasta el 6º día se crea el hombre, al final, ¿sí? Esa es una creación, primer capítulo. Se van ustedes al 2º capítulo y de repente otra vez vuelven a crear al hombre. Toman del barro de la tierra y crean al hombre. Bueno, el lector dirá, bueno, ¿qué otra creación? Pues, ¿cómo que hay 2? Ya dijeron una primero y después la otra. Estamos hablando de diferentes creaciones. En la primera parte se está creando ¿a quién? Al hombre celeste o el Adán Kadmon, que ahorita vamos a ver el tema. Y en el segundo vamos a decir los primeros grupos, porque nunca hubo un Adán solo y una Eva sola, siempre fueron ¿qué? Grupos de seres que estaban empezándose a ubicar en la tierra después de las primeras razas.
tres clases de grupos de Elohim llamados Sefirot en la Cábala. Es interesante, tres grupos de Elohim participaron en la creación del hombre. Uno de ellos dice, recuérdense cuando están en el paraíso y ya comió Adán del árbol, ¿sí? Y porque Eva le llevó la manzanita, dice, cuidado, cuidado, no vaya a ser que ahora sean como nosotros. No hablan en singular, ¿hablan en qué? En plural. Estamos hablando de los Elohims. Estamos hablando de una hueste creadora. Y aquí vamos a ir poco a poco. Este es el árbol sefirotal, no sé si lo conocen. Estamos hablando de los tres primeros aspectos, Keter, Hoshma y Bina. La triada, como en todas las tradiciones, la triada creadora. Y después los siete espíritus a diestra y siniestra, y este es el trono de Dios. Diestra y siniestra. ¿Qué significa esto? La diestra es el sendero del desarrollo, y la siniestra, el sendero de la, no diría oscuridad. Vamos bien, sí, vamos a ponerlo, la oscuridad. Sí, vamos a dejarlo así. ¿Qué quiere decir? Y en medio es la columna de la justicia, ¿sí? El equilibrio entre los dos aspectos. ¿Qué significa esto? Si el Adán Kadmon, o el hombre celeste, el hombre divino, con la triada superior, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si le pusiéramos la terminología cristiana, y sus colaboradores, constructores, todos participan de la luz y de la ¿qué? Y de la oscuridad. Aquí está más o menos. El Adán Kadmon celeste fue creado por 10 sefirot del mundo yesirático. Ustedes van a ver que hay 10. Y ahí 7 ángeles de un mundo aún más inferior engendraron por su poder común a Adán terrestre. O sea, una parte de ese hombre celeste es ¿qué? Luz, y una parte es ¿qué? Oscuridad. El tema del mal es un tema complejo y lo tengo que abordar porque se nos va a aparecer por ahí la serpiente. ¿Se acuerdan, no? En el paraíso hay una serpiente. Y tenemos la idea de que la serpiente es ¿quién? Satán. Que no tiene que ver nada con Satán, pero le han calcado el término de Satán. Pero bueno, no voy aquí a polemizar porque no es la idea. La idea es que veamos algunas cosas. Déjenme regresarme a lo que estoy viendo. Sí. Pues este aspecto tiene su contraparte. Aquí tengo una imagen que creo que puede servir. Esta es mejor. ¿Sí? Aquí están los sefirot de la luz, están en blanco, y atrás están en oscuro los del lado ¿qué? Negativo. O sea, cada sefira tiene su contraparte oscura. Y fíjense que es interesante. En la literatura junguiana, saben ustedes que hay varios arquetipos. Está la sombra, que de plano esa tiene más de uno que del otro, pero está el ánima, el ánimos y el self, o el yo. Pues todos tienen su lado ¿qué? Oscuro, además del lado brillante. En otras palabras, nosotros somos ¿qué? Las dos cosas. Somos luz y oscuridad. Somos bien y mal. Como dicen en la Edad Media, somos dioses como somos dioses. Y si somos dioses, se decía en la Edad Media, Deus es demonios inversos, Dios es el demonio invertido. Y siempre eso nos causa ¿qué? Incomodidad. ¿Cómo que el mal también está en mí? ¿Sí está? Si no hubiera esa parte que vamos a tratar de entender un poco desde una posición ocultista de la tradición antigua de la teosofía, quizá pueda aclarar bien qué concepto del mal estamos hablando. Bien, me vuelvo a regresar por los diagramas que tengo que pasar. El Señor, Elohim creadores, es Adán Kadmon. O sea, quienes nos crearon fueron esas 7 jerarquías, de las cuales 3 entraron